Hola, ¿qué tal? Buen día. Mi nombre es Aranza Almudena Mayagüel Ceja Ceja. Soy estudiante de la licenciatura de Artes Visuales para la Expresión Fotográfica y les hablaré sobre los procesos de impresión con la técnica de clorotipia, lo que nos propone llevar más allá la composición. Este proceso de transferencia es una técnica que nos propone trasladar una imagen fotográfica a un soporte fuera de lo convencional, como son las hojas naturales, con las cuales podemos llegar a discursos más completos y hablar sobre nuestros proyectos o nuevas propuestas, innovando con este soporte, porque nos ayuda a que sea un poco más orgánico y que sea más natural todo el proceso de presentar obra en un soporte natural y que sea 100% orgánico. La composición es como de las principales cosas de las que podemos hablar estando con estos soportes. Menciono lo de la composición porque es fundamental para nuestro proceso creativo mediante el discurso o la narrativa visual que queremos transmitir, del cual les hablaré un poco más adelante de cómo surgió mi proceso creativo y cómo es que se relaciona mi proyecto fotográfico con la relación de la transferencia de imágenes con la técnica de la clorotipia. Ahora bien, les hablaré de cómo es que surge el proceso de transferir la imagen hacia la hoja natural. Primero tenemos que tener ubicado los soportes, que son las hojas naturales, en este caso, en las que se va a transferir la imagen. Para todo este proceso debemos de tener seleccionado ya nuestras imágenes fotográficas, las cuales van a ser impresas en un acetato en donde la imagen fotográfica se va a encontrar de manera positiva en el acetato. La imagen fotográfica, cuando ya la tenemos en positivo, es cuando ya se va a poner al sol junto con la hoja. Para esto se necesitan 2 cristales, una servitualla y sujetadocumentos, que es lo que va a generar la presión para cuando esté la hoja con el acetato y esté directo con los rayos UV del sol, para que de esta manera se inicie el proceso de la transferencia de la imagen con la técnica de la clorotipia. Para este punto tenemos que tener en cuenta cuál es la humedad, el clima, la temperatura y por supuesto el índice de rayos UV en el que nos encontramos donde vamos a hacer todo este proceso, porque esto sí va a depender según de el lugar, el día, la hora, cómo va a influenciar toda esta estadística de cómo se hace el proceso. Puede ser que un día lo haga con un índice de rayos UV súper alto, que es de 11, y requiera menos tiempo para que quede bien la impresión fotográfica. En lo personal, dentro de mi experimentación con la técnica de la clorotipia, utilizaba alrededor de 5 horas para que ya estuviera por completo la impresión de la imagen, donde todo el tiempo se estuvo revisando constantemente cada determinado tiempo cuál era su humedad, su clima, su temperatura, los rayos UV y cómo funcionaba con una tipo de planta, cómo funcionaba con otra. Algunas eran muchísimo más rápidas, otras son un poco más lentas, pero igual sí la mayoría estaban en el rango de exposición al sol entre 3 horas y 5 horas aproximadamente. Los tipos de hojas en las cuales yo experimenté
y sé que sí ha funcionado esta técnica de impresión fue la hoja elegante, la hoja de vástago plátano, la corona de Cristo, la hoja del teléfono y la hoja de hiedra. Son las plantas con las cuales tuve buenos resultados y considero que estuvieron bastante bien los resultados obtenidos por estas tipo de plantas. Bueno, ahora les hablaré un poco más sobre cómo fue mi proceso creativo mediante la producción de este proyecto y cómo se relaciona mi proyecto fotográfico con este soporte y cómo es que lo realicé con esta técnica. Lo que desde un inicio considero que parte principalmente desde la selección de las imágenes, porque este proyecto fotográfico habla sobre la memoria y para mí la memoria la relaciono mucho con los ciclos vitales de las plantas e incluso el de las flores, porque principalmente en este proyecto utilicé las flores, la flor como pérdida de memoria, que cuando está en su máximo esplendor, una flor es cuando la memoria está trabajando constantemente y está fresca y no se va a nada, y cuando llega este punto de la flor, cuando ya se marchitó, es cuando empieza a deteriorarse todo esto que es como lo de la memoria, lo cual lo relacioné también justo con esta técnica, porque es como volver a resignificar este proyecto e incluso darle más peso emocional y significativo para mí. Por lo cual ahora me atrevo a mencionar por qué hice este tipo de intervención en esta técnica, cuando originalmente se puede considerar como un error o que fue un mal proceso de cuidado, porque si pueden ver en las imágenes que les estoy mostrando, son dos fotos a las cuales yo decidí hacerles esta intervención, que se ven así como estas tipo ondas dentro de la hoja, como si fuera parte como una forma del cerebro o así, porque técnicamente está mal cuidado. No es un proceso que se logró bien, sino que fue un proceso que yo lo hice intencionalmente porque sabía cómo era el cuidado y sabía los resultados que llegaría yo a tener si no cuidaba el proceso de secado de las hojas. Este fue como el resultado que yo obtuve en base a la experimentación que tuve después del secado de las hojas. Porque una vez finalizado este proceso de exposición al sol, el cuidado de las hojas debe de ser de manera en que todos los días estemos cambiando las hojas en las que se van a empalmar para tener peso. Estas hojas se cambian todos los días porque agarran textura, porque siguen absorbiendo la humedad de la planta, y si no se cambian se hacen como estas malformaciones que se ven en mis imágenes, las cuales yo quise hacer de manera intencional para que se relacionara como esta textura del cerebro con lo de la memoria, con lo de las plantas, y cómo esto se vuelve parte de un mismo ciclo, debido a que este proyecto explora la memoria como una construcción emocional, subjetiva y distorsionada por el tiempo, a través del uso simbólico de las flores, porque representan los recuerdos exagerados que muestran cómo la mente embellece o transforma el pasado. La serie enfatiza cómo lo cotidiano puede volverse cargo de lo emocional, la nostalgia o la melancolía. Las flores en su abundancia simbolizan la intensidad de los recuerdos, así como la obra sugiere que recordar también es reinterpretar cómo
somos partes de todo este proceso que estamos viviendo y cómo constantemente lo podemos llegar a transformar. Por lo que con los resultados considero que se obtuvieron buenos resultados en base a ser constante y observando cómo se va realizando el proceso, considerando los cambios, ver cómo es el proceso de la transformación de la hoja de un punto de estar verde y ya pues de repente cambia del color, pues ya con el tiempo que dura en el sol y cómo ésta se va descomponiendo también es interesante lograr ver estos resultados experimentando otros soportes fuera de lo convencional o de los cuales estamos acostumbrados a trabajar, como es el papel algodón. Y ya para finalizar les dejo los resultados que obtuve con la técnica de la clorotipia, la cual la verdad me parece muy interesante cómo es que en una planta logramos obtener nuestras fotos y ver cómo todo este proceso de la descomposición de la hoja durante este tiempo de exposición en el sol, porque la verdad nunca me había puesto a experimentar con otros soportes que no fuera papel algodón y me llamó mucho la atención cómo es que surge este proceso. Solo queda agradecerles por su tiempo y escucharme.